días para todos desde Houston, ¿no? Es muy temprano acá. Muy bien. Pues por aquí ya estamos de noche y los compañeros que están en Manila, que son unos cuantos, ya se acordarán de nosotros cuando tengan que madrugar mañana. Lo siento. Eh, el... Vale, vamos a ir. Entonces vamos a abrir la segunda franja de experiencias. Ahora va a empezar Armando y después vendrá Lorena y nos vamos a quedar en Estados Unidos. Estamos en Guadalupe, Nueva York. Ahora nos vamos hacia el árido sur y voy a presentar brevemente a Armando, que es profe, pero es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que se citó ayer, y es catedrático de Lengua Española y Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Houston, Victoria, y ejerce allí de director del programa de español y se doctoró en literatura hispánica por la Universidad de Arizona. Así que tiene todo un recorrido por instituciones estadounidenses. Eh, ¿Llegaste a Estados Unidos o eres de Estados Unidos directamente, Armando? No, soy cubano. eh, Soy cubano, llegué a Estados Unidos hace 17 años, pero había vivido previamente en Buenos Aires, en Montevideo, en Lima. O sea, hice un largo recorrido como periodista y también como dando clases antes de venir a Estados Unidos, donde obtuve aquí mi doctorado. Y finalmente, bueno, me quedé trabajando. Siempre pensé que iba y que quería ir a vivir a España, pero bueno, me he quedado aquí en el sur de Estados Unidos, siempre he vivido cerca de la frontera. Las opciones de trabajo, las oportunidades me han dejado en esta zona. Nunca pensé, realmente la ambición siempre fue ir a vivir a España. Pues bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe que ahí también tenemos alguna frontera para estar cerca. Em, vale, pues Armando, tienes 20 minutitos de presentación. Nos va a hablar de un tema pues, realmente vinculado con la anterior de gran actualidad, español, enseñar español hoy en Texas, que constituye pues eso, pues una lengua en el centro, en el epicentro permanente de tensiones de carácter sociopolítico. Adelante, Armando, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias por la organización de este encuentro. Muchas gracias al colega Juan Ruiz porque todo ha fluido muy bien, la organización ha sido impecable. Yo usualmente suelo enseñar clases de literatura hispanoamericana, eh, sobre todo del Caribe, siglo XIX, siglo XX, y también todo lo que tiene que ver con cursos de gramática, entrenamiento para que los alumnos puedan escribir lo mejor posible, ¿no? Cursos avanzados de redacción. Y casi nunca me dedico a escribir o analizar las cuestiones de las circunstancias específicas de lo que es trabajar en una universidad de Estados Unidos, de la zona de frontera, en Texas. Así que bueno, cuando vi la oportunidad de participar con una ponencia de este tema, pues sentí que era más desahogar vivencias, opiniones, lo que yo he contemplado en esta zona del país, más que exponer resultados míos de investigación sobre este tema, como sí existen, se han hecho en otros departamentos de la Universidad de Houston. Así que bueno, doy lectura a mi ponencia. La historia de los actuales territorios tejanos está marcada por tensiones intensas desde la conquista y la colonización, a las cuales se sumaron pronto las confrontaciones políticas y militares entre México y Estados Unidos. Texas tiene una historia que ha afectado dramáticamente a los descendientes hispanos y sigue gravitando sobre los latinoamericanos que llegan al estado, muchos de los cuales subsisten sin documentos como residentes temporales o permanentes. La frontera entre las dos regiones es motivo de un rico intercambio cultural y a la vez de conflictos, manipulaciones y rivalidades, al igual que aspectos relativos a raza, costumbres y tradiciones. El idioma español sufre los embates de pugnas sociales, culturales y políticas, aunque sigue siendo el idioma que más se enseña en todos los niveles de escolarización en los Estados Unidos. En este país, la lengua ha sido identificada
como indicador del origen étnico de cada hablante y por tanto es fuente de prejuicios. La percepción de estos fenómenos se hace mucho más aguda desde el salón de clases, cuando se interactúa con hispanohablantes de diversas generaciones y relatan sus experiencias personales y relación tensa con el idioma. Texas contempla un cambio demográfico acelerado que ha llevado este año a que los hispanos hayan sobrepasado en cantidad a los blancos no hispanos. Debo subrayar que el estado de Texas tiene la segunda mayor población hispana del país, antecedido por California. La población blanca no hispana en Texas es de 39,4% y se ha visto sobrepasada por un 40,2% de hispanos, crecimiento que se avisora como una tendencia. Este cambio demográfico augura nuevos escenarios en la vida política y económica, a la vez que incita a pensar en los fenómenos que siguen manteniendo a los hispanos en situación desventajosa. En comparación con blancos no hispanos, los hispanos tienen salarios más bajos y hogares con menos ingresos, menos títulos de nivel preuniversitario y universitario y menos presencia en posiciones de liderazgo y poder. En lo que atañe al sistema de educación, resulta insuficiente la presencia de hispanos como maestros en la educación pública en Texas. Es un contexto laboral dominado sobre todo en un 75% por mujeres blancas no hispanas, según investigaciones recientes de la Universidad de Houston. En este sector también resulta minoritaria la presencia de maestros asiáticos y afroamericanos. La enseñanza pública en Texas necesita de maestros de diversas materias. En especial, hay una demanda de maestros de español. El proceso de certificación para los que van a enseñar español requiere de haber obtenido un título de licenciatura, pasar un programa de certificación en una universidad o en una institución alternativa y luego aprobar los exámenes estatales en que se debe demostrar un conocimiento profundo en pedagogía y en la lengua española. La incorporación de hispanos como maestros bilingües a las escuelas públicas tejanas sigue siendo reducida a pesar del incremento veloz de la matrícula de hispanohablantes. Desde mi espacio profesional en el sur de Texas, he constatado en la última década que la diversidad étnica y lingüística en los salones de clase requiere de iniciativas desde la concepción misma de los cursos para extirpar prejuicios de larga data. Como parte de mis labores docentes, he estado encargado de asesorar a los estudiantes universitarios que se inscriben en cursos de español, conversar sobre sus opciones laborales futuras como maestros y guiarlos para que opten por estudios de posgrado. Muchos hispanohablantes que llegan a la universidad en Estados Unidos son los primeros de su familia que intentan obtener un título de licenciatura. En ocasiones, subestiman sus propias potencialidades personales y requieren de un apoyo muy efectivo y constante de los mentores para empoderarlos mientras se les guía a través de los trámites burocráticos. Mis estudiantes suelen ser universitarios veinteañeros, pero en ocasiones adultos de más de 60 años que sobrellevan en su memoria casi como un trauma el recuerdo de cuando eran castigados en las escuelas tejanas por hablar español. No puedo generalizar ni resumir la situación en los salones de clases en un estado tan inmenso y diverso como Texas, en que cada región y ciudad tiene diferencias aguzadas. No obstante, mis vivencias y opiniones personales están en sintonía con lo verificado en base a datos y análisis por el Observatorio del Español en los Estados Unidos de la Universidad de Harvard. Ahora, en estos tiempos, coinciden en un mismo salón de clases estudiantes de español como segunda lengua,
hispanohablantes de herencia que aprendieron español en la infancia y devinieron bilingües por estar expuestos a la lengua dominante en la etapa de educación formal, así como hispanohablantes, inmigrantes recientes, con el ansia de convertirse en bilingües. Los hispanohablantes de herencia que no recibieron instrucción en español previamente suelen tener un desempeño avanzado en la comprensión auditiva y la expresión oral, pero confrontan deficiencias en gramática, sintaxis y ortografía. Estos estudiantes usualmente nacieron en los Estados Unidos y aprendieron el español en el contexto familiar con padres, abuelos y parientes que interactúan a diario en español y siguen manteniendo costumbres y estilo de vida vinculados a Hispanoamérica. Recordemos que hay unos 40 millones de hogares estadounidenses en los que se habla español. Los estudiantes hispanohablantes de herencia en principio subestiman sus potencialidades para lograr un conocimiento del español estándar y una norma culta, por considerar que ya es una situación irremediable, pues no recibieron instrucción escolar en español en edades tempranas. Su vocabulario a veces es limitado y apegado a fórmulas y palabras provenientes de un contexto coloquial y familiar. Por consiguiente, las clases diseñadas para hispanohablantes de herencia siguen siendo una prioridad, de tal forma que el reforzamiento de los contenidos gramaticales subsane insuficiencias y les permita hacer un uso apropiado del español normativo. Algunos estudiantes refieren que sus clases de español previas a la universidad carecían de fuerte contenido de gramática y ortografía, limitándose por tanto a la proyección de audiovisuales sobre Iberoamérica para luego dar pie a debates puramente en inglés. Depende del profesor contribuir a que la convivencia en el salón de clase universitario de estudiantes de español como segunda lengua pueda resultar provechosa también para hispanohablantes de herencia que optaron por inscribirse en las mismas. Muchos de los estudiantes hispanohablantes de herencia que han cursado todos sus estudios en los Estados Unidos revelan un conocimiento deficiente o totalmente precario de los orígenes de la presencia hispana en los Estados Unidos, por más que en su entorno más cercano abunden los topónimos hispanos, existan templos, monumentos y asentamientos relacionados con la exploración y conquista española de territorios cercanos a la frontera. En general, desconocen hasta los aspectos más básicos de la expansión estadounidense sobre territorios que fueron de España y México. Me consta que los cursos universitarios sobre el legado cultural hispano en los Estados Unidos son bien recibidos. Algunos estudiantes aseveran que nunca tuvieron acceso a contenidos semejantes de vindicación de la herencia hispana en ningún nivel previo de enseñanza. He recibido numerosos mensajes de estudiantes hispanos expresando su gratitud por sentir su identidad cultural y personal reforzada luego de tomar esos cursos. Por otra parte, el constante flujo migratorio a través de la frontera ha propiciado un incremento de hispanohablantes en las clases avanzadas de español. Son hispanohablantes nativos que en gran medida tratan de valerse de su destreza en la lengua materna para obtener un título de licenciatura en español en los Estados Unidos e iniciar su vida profesional, muchas veces como maestros, o luego pasar a tomar posgrados en español o de estudios latinoamericanos. Para esos estudiantes, los cursos avanzados de español son además una vía para recobrar el acceso estructurado y bien documentado a las sociedades de las cuales emigraron, principalmente de zonas de México, el Caribe y Centroamérica. Estos cursos tienen el reto de recomponer el vínculo fragmentado de estudiantes con su cultura, abriéndole nuevas vías de acceso para la comprensión de sus propios orígenes. Es fundamental alejarse de la propuesta estereotipada de cierto toque pintoresco y turístico sobre las sociedades de Latinoamérica y España que aún se filtra en algunos libros de texto.
Por tanto, el trabajo con estudiantes de licenciatura en español en el contexto estadounidense requiere propiciar vías de conocimiento de la cultura hispánica de diferentes regiones, sorteando toda noción parcial, negativa y estigmatizadora que hayan podido recibir previamente sobre esas sociedades los estudiantes. Es necesario mostrar comprensión sobre la variedad dialectal de los hablantes de herencia en la medida en que se les guía hacia un español de prestigio o estándar y en la comprensión de registros escritos, literarios y académicos. La presencia de hablantes de herencia de diverso origen étnico que usan variantes dialectales puede motivar enriquecimiento para la clase. El propósito es ampliar las habilidades del estudiante y evitar una postura de censura hacia las competencias que ya tienen en la lengua de herencia. Resulta pertinente el entrenamiento en el uso de diccionarios monolingües del español y en especial de los que están disponibles en la página en línea de la Real Academia, y recomiendo especialmente el Diccionario de Americanismos preparado por la RAE y la ASALE en el año 2010. Cuando se trabaja con una población estudiantil de diverso origen regional, resulta necesario potenciar la comprensión de la existencia de variantes diatópicas y que los estudiantes puedan acceder a fuentes de consulta sobre los dialectos y a la vez la comprensión de los diccionarios modernos, generales y de regionalismos. Los cursos de lengua y cultura deben hacer un uso óptimo de todos los materiales en línea emanados por instituciones de prestigio de América Latina y España para conceder actualidad, calidad y dinamismo al aprendizaje. Es preciso enriquecer el modelo de enseñanza. Que los contenidos lingüísticos y literarios sean mejor contextualizados con información más amplia en cuanto a sociedad, historia y política. Un aporte fundamental es que en los cursos avanzados se incentive el acceso a información de instituciones como el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional de España, archivos y colecciones de tema iberoamericano ubicados en la Florida, Nueva York y California, la Biblioteca del Congreso estadounidense, medios de calidad como la emisora NPR y los diarios The New York Times y El País, así como las investigaciones que publica el Pew Research Center y el Observatorio del Español en Estados Unidos de la Universidad de Harvard. La enseñanza del español y la cultura de los hispanos requiere en estos tiempos de una visión que prestigie toda esa herencia cultural y provea de contenidos actualizados. Por tanto, resulta apropiada la utilización de materiales de cultura, literatura, sociedad e historia que sean de acceso libre y gratuito y fueron elaborados por instituciones prestigiosas, no solo por la utilidad de esos materiales para cada curso, sino además para fomentar una relación independiente del estudiante con esas fuentes e instituciones y que ésta continúe más allá de su paso por las aulas universitarias. En resumen, los salones de clases son un espacio clave hoy en día, siempre lo fue, pero hoy en día uno lo percibe a diario, para reforzar la identidad y empoderar a los hispanohablantes en los Estados Unidos. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Armando. Por aquí hay preguntas que me estaban diciendo. También estaban diciendo, subrayando hasta qué punto tienes una dicción estupenda. Podrías dedicarte a los audiolibros. Muchas gracias. Carlos, ¿quieres preguntar? Sí, una pregunta rápida. Estaban hablando de las variedades diatópicas, pero bueno, en el contexto de Estados Unidos supongo que hay ciudades, grandes ciudades, ¿no?, donde la población emigrante procede pues, aparte de diferentes países, de diferentes variedades del español. Dentro de un mismo país, por ejemplo, en México, supongo que no harán igual en la frontera con Estados Unidos que en la zona de Chiapas, por poner un ejemplo.
Y no sé, me vino a la cabeza así de repente el tema de las variaciones diafásicas, ¿no? Es decir, estos hablantes de herencia tienen hasta cierto nivel una competencia familiar o depende de qué generación estamos hablando de hablantes de herencia. Porque aquí, por ejemplo, en Alemania, donde la inmigración hispanohablante es un fenómeno reciente yo diría que desde la década del 2000, a partir de la crisis del 2009 en España, pues nos encontramos con, pues eso, con diferentes variedades del español de España, porque principalmente la población inmigrante aquí en Alemania es española, aunque a partir del año 2010 hubo un gran incremento de población iberoamericana. Y se han hecho estudios y se ha visto que hay determinadas variantes del español que predominan en determinadas ciudades, en otras. Y me preguntaba un poco cómo es el espectro en Estados Unidos, ¿no? Y yendo un poco a esta cuestión de si el español que aprenden los estudiantes al final en los centros educativos es una especie de coiné, llamémoslo así, una especie de español de la CNN que les enseñan los profesores, puesto que hay muchas variantes en un melting pot allí, o realmente usted que es cubano, pues explica un poco el español desde su perspectiva. No sé, tengo curiosidad acerca de lo que es la didáctica allí del español, ¿no? Para este tipo de hablantes concretamente. Bueno, la pregunta es excelente y yo trataría de responder porque me ha traído a la mente pues muchos asuntos a la vez. Por ejemplo, yo soy cubano, pero como viví en tantos países, cuando yo voy a Cuba me dicen, ¿y tú de dónde eres? ¿No? Y tengo todo el tiempo que estar aclarando en Cuba que soy cubano. Y aquí en Texas, la mayoría de las veces me sienten otro acento, pero nunca me identifican como cubano. Así que pasa lo mismo en los salones de clases. No, yo tengo estudiantes que han llegado a Estados Unidos en diferentes momentos de su vida. Cuando tengo que hacer la labor de asesorarlos, de inscribirlos, de incitarlos a que se inscriban en determinadas clases y en otras no, la entrevista con cada alumno comienza preguntándoles cuándo llegó a Estados Unidos o si nació en Estados Unidos. A veces me asombra que algunos estudiantes que nacieron, por ejemplo, en ciudades como Houston, que es una de las ciudades de mayor población hispana en Estados Unidos, nacieron en Houston, se criaron en Houston, nunca han ido a México y su español suena bastante adecuado, un español bastante estándar. Eh, Así que bueno, hay una gran variedad en los salones de clase. Efectivamente, puedo tener estudiantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos cuando adolescentes, son de diferentes regiones y a veces en la clase están discutiendo porque ellos consideran que tal palabra no es adecuada, entonces hay sus pequeñas trifulcas y yo les tengo que decir, mire, entiendan lo que son los regionalismos. Entonces me dicen, vamos a ir al diccionario para ver si la palabra está. Entonces también les tengo que explicar que los diccionarios ahora son descriptivos, o sea que recogen las palabras, los remito al diccionario de americanismos, que ellos entiendan que hay algunas palabras que son usadas en determinadas comunidades y no significa que sean... que deban ser censuradas o criticadas cuando algún alumno las utiliza. Al contrario, eso motiva un ejercicio colectivo para entender qué son los regionalismos. O sea, es muy diferente tener un alumno que aprendió español en el norte de México, en la zona de Monterrey, y tener otro que viene quizás de la zona de Yucatán, que tiene un ambiente tan caribeño, con una relación tan larga con el Caribe. O sea, esto se percibe muy bien en el salón de clases. Bueno, ¿qué español tratamos de enseñar? Pues un español que sea estándar, que sea culto, que sea un español profesional, que les permita redactar sus ensayos, sus tareas de un modo... yo siempre les digo, tienen que tratar de usar un español que sea comprensible en cualquier país, que hable español, que sea de habla hispana. O sea, que ustedes se puedan mover por el mundo hispano y que sean comprendidos. Y eso no quita que ustedes, por supuesto, entiendan y usen en el contexto adecuado sus regionalismos, las palabras que son típicas de su comunidad en específico. O sea, todo el tiempo yo estoy trabajando con los alumnos
en ese aspecto, ¿no? Que tanto en su expresión oral como a la hora de ya escribir de un modo más formal, con requisitos para el contexto universitario, ellos sepan moverse, que se vaya desarrollando su manejo de diferentes niveles de la lengua, desde el más coloquial, familiar, hasta el más formal y culto, ¿no? Ese es uno de los grandes retos. Algo que yo no aclaré en mi ponencia es, tenemos muchos estudiantes hispanos con nombres y apellidos hispanos. Entonces, hay una cuestión muy delicada, es no dar por sentado de que porque tienes eso uno lo aprende rápidamente en una zona como Texas, cerca de la frontera. Por el hecho de que tenga nombres y apellidos hispanos no significa que sepa hablar español o que quizás que tenga alguna noción avanzada del idioma. Entonces, es muy delicado clasificar a estudiantes eh, o por su nombre, su apellido, o por su apariencia física, y tampoco se les puede echar de la clase, porque ellos pueden disimular si saben español o no. No hay forma de obligarlos a que hablen español y que digan, sí, yo sé español y me quiero colocar en una clase de nivel elemental porque me va a ser más fácil, ¿no? Todo eso hay que buscar soluciones mucho más hábiles y que no sean de tipo, que no impliquen discriminación de ningún tipo. Bueno, quizás hay más preguntas, no me quiero extender con esto. Sí, tenemos 2 minutitos, así que Claudia ha levantado la mano. Y Claudia, Armando, si podéis ajustaros los 2 minutos y restringir vuestra respectiva facundia, os lo agradecemos. Bueno, gracias Armando. Yo soy uruguaya, así cuando dijiste Uruguay, que yo digo una cosa y digo, lo que iba a acotar es eso, ¿no? Yo trabajo en una universidad privada de artes liberales, enseño español y también me pasa exactamente lo que iba a decir a eso, ¿no? Tienes estudiantes que te aparece fulano García, no asumas que sabe español ni nada, ¿no? Y esa es la historia. Y lo otro que sí quería decir, y eso creo que repensar un poco la heterogeneidad de este país, es que yo he sido maestra suplente en distritos escolares, por lo menos en Minnesota, donde vivo, y el nivel en general de los maestros que enseñan español en la escuela primaria o enseñanza media o la prepa es a veces horrible, ¿no? O sea, que habla, entonces, estos estudiantes que llegan a la universidad que dicen, hice 3 años de español, cursé 4 años de español, no quiere decir nada, ¿no? Desde que se pasaron viendo videos en español y hablando en inglés, o que como una vez que llegué como maestra suplente, y bueno, no sabía que no me habían dejado lección, más o menos me organicé, y una chica me dijo, en una clase aprendí más que en 2 semanas, hemos estado una semana con los días de la semana, ¿no? Entonces, digo, para tener presente lo que es la heterogeneidad, ¿no? Y los desafíos que tiene este país, digamos, bueno, negando la diversidad lingüística también, ¿no? Y el otro cosa, digo, para terminar, y perdón, es también todo el tema de los prejuicios de los acentos, ¿no? Me ha pasado con mis propios colegas, que como yo digo, bueno, digo lluvia, ¿no? Yeísmo y eso, te dicen que hablas mal. Ah, claro. Y le dicen a los estudiantes, entonces creo que, a ver, y uno dice, ¿y esto qué significa? ¿No? Son los distintos niveles, bueno, de discriminación, de todo lo que juega, de los estigmas. Y nada más, muchas gracias. Vale, Mane, ¿querías decir una cosita para Sí. terminar rápido y no chafarle a Lorena? Te quería hacer una consulta. Los estudiantes hablantes de herencia, ¿para ellos es una carga negativa el español? Primero, doy las gracias a Claudia y me resulta muy reconfortante todo lo que dijo porque me siento muy identificado. Estamos en la misma sintonía. Todo lo que ha dicho es lo que yo he percibido también. Y gracias, Claudia, también porque haber vivido en Montevideo fue culturalmente una experiencia maravillosa. Vine directamente de Montevideo a vivir a Estados Unidos. En cuanto a si es una carga negativa, no, al menos yo no percibo eso ahora, para nada. Pero creo que en estos 17 años que yo he pasado en Estados Unidos, yo he visto una evolución. Cuando llegué a Estados Unidos, yo tenía estudiantes que me decían, hispanos, ¿para qué voy a hacer una licenciatura en español? ¿Para qué me sirve eso?
y eran hispanos que tenían un conocimiento, nacidos en Estados Unidos con un conocimiento muy deficiente de la lengua. Yo cada día escucho menos eso. Yo creo, tal vez porque ahora vivo en Houston, que es una ciudad tan hispana, donde hay tanto trabajo, donde se puede vivir y tener un trabajo puramente en español, ¿no? Con ciertas destrezas para comunicarse en inglés. Depende, yo creo, mucho tal vez de la zona del país donde se viva, ¿no? Cómo se percibe esa herencia. Pero yo creo que sí hay un cambio positivo. Debo decir que el periodo político de Donald Trump fue traumático yo lo sufrí porque sentí que estaban aplastando el legado cultural y la lengua española. Había una reacción de rechazo, de pugna, pero yo creo que cada día se está abriendo más la percepción entre los más jóvenes de que bueno, acá se piensa mucho en términos de dinero y de opciones laborales. O sea, si ya tienes una herencia hispana y si ya tienes cierto dominio de la lengua, pues adelante, desarrollalo un poco más, obtienes un minor, obtienes una licenciatura, una doble licenciatura, y eso te va a abrir el espectro laboral. O sea, eso es lo que yo les trato de decir a mis estudiantes. No solo para que ustedes tengan acceso a un mundo mayor, más allá de lo que es Estados Unidos, puedan viajar, puedan abrirse paso, puedan disfrutar otras cosas en la vida. Piensen también con sentido práctico. Ahora se teletrabaja, ahora hay más oportunidades de desplazarse, de hacer negocios con regiones de América Latina. Entonces, esa es la idea que les trato de exponer a mis estudiantes, que ellos abran su espectro profesional, sus oportunidades de vida, desarrollando lo que ya tienen a su favor, toda esa herencia que recibieron en su casa o si vinieron de América Latina siendo niños y ya tienen cierto background, como dicen ellos, en la lengua. Pues yo creo que sí, que hay que mostrarles que la vida es mucho más amplia y que no se reduce solo a pensar en el futuro laboral o profesional o de vida en Estados Unidos, que el español les va a abrir otras oportunidades de vida. Eso es lo que lo decía solamente por el hecho de que se pueden haber sentido más de alguno discriminado en algún momento por ser latinos, ¿no? Entonces, creo haberlo leído. Por eso lo vas a sentir aunque no hables español. Ya. Basta que te empiece a clasificar el color de piel, aunque no hables español, basta con el nombre. Si se llama Juan y no se llama John, basta con el apellido, ya por ahí comienza la discriminación. Así que no tienen ni que abrir la boca. Muy bien. Bueno, vale, vamos. Gracias. Voy a cortaros porque siento ya los improperios que Lorena me está dirigiendo de forma silenciosa y por telepática. Gracias, Armando. Gracias.